Mi nombre es Irene Vianey Nores Martínez, soy del grupo B22 de la licenciatura en Economía. Hoy les voy a presentar el tema del mercantilismo y los subtemas que vamos a ver hoy son los modos de producción feudal, el comercio exterior, forma de conquista y la colonización de los países. Aquí vamos a dar un poco de lo que es la definición del mercantilismo. Ahí dice que en una primera aproximación, el mercantilismo emprende diversas doctrinas económicas correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII. El mercantilismo surgió por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales marítimas por los portugueses y por la abundancia de metales preciosos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mercantilismo en cierto modo desarrolló en esa época la economía europea. Estaba en el feudalismo, en modos del capitalismo. Las monarquías estaban siendo reemplazadas por monarquías absolutas y se caracterizó por ser una doctrina económica y política según se medía la riqueza de un país por la abundancia que era en monedas de oro y de plata. Para lograr una comercial favorable, pues más que nada, es decir, que el valor de las exportaciones supera el de las importaciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver el fin de modo de producción feudal. Ahí nos dice que el modo feudal de producción en Europa occidental llegó a su término alrededor del siglo XV en medio de las revoluciones burguesas, un periodo de cambios sociales y políticos profundos que respondieron al surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. ¿A qué nos referimos con la burguesía? En la Edad Media se daba a conocer como una clase social, más que nada formada por comerciantes o artesanos y personas que estaban sometidas al modo feudal. Pues eran grupos sociales por personas de la clase media. El final definitivo del feudalismo llegó con abolición de la monarquía absoluta durante el siglo XVIII. ¿A qué nos referimos con el feudalismo? Pues cuando hablamos del feudalismo nos referimos a un sistema político, social y económico que surgió en Europa occidental por ahí del siglo IX, un poco antes del X, y a partir del siglo XV se iban desarrollando las condiciones para posteriormente tener un sistema más capitalista. Y pues fue un modelo político que caracterizó algunos estados europeos en Francia y en España. En el siglo XVI y hasta fines del siglo XVIII, más o menos, bueno, aproximadamente, en la monarquía absoluta no existía una división de poderes como tal, ya que el monarca se concentraba en una sola persona para tener el poder. Más que nada era como un tipo de poder de autoridad religiosa, por así decirlo. Y pues en los casos, pues no era como legislativo, judicial, era solamente una persona que era la que daba sigla a que las personas de la clase media, de las clases sociales, las personas pues trabajaran para ellos, porque ellos eran como unos, prácticamente unos reyes, pero en cuanto a la religión. Aquí vamos a ver a dos exponentes del mercantilismo. El primero es Jean-Baptiste Colbert, fue un ministro del rey Luis XIV de Francia, exponente de la política mercantilista. Nació el 29 de agosto de 1619 en París y falleció el 6 de septiembre de 1683. Él tenía puso mucho la idea del mercantilismo, decidió que un Estado impulsa a las empresas manufactureras en modos de producción, o sea, la misma comunidad podía sacar adelante a las empresas que trabajaban por sí solas. Pensaba que no había un bienestar económico si se descuidaba el sector agropecuario para la producción y las demás cosas. Creó una serie de obras públicas para tener un carácter infraestructural. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de Thomas More. Fue uno de los pensadores del mercantilismo más importantes de la historia. Nació en Londres el 17 de junio de 1571 y falleció el 21 de julio de 1641. Él tomó medidas para aumentar las exportaciones. Él fue uno que tuvo una de las ideas más grandes para la exportación.
puso pues algunas de las siguientes. Puso tierras en producción para incrementar el número de calidad de los productos para exportar. ¿Qué nos quiere decir con el incremento de la producción? Era para que toda la gente se pusiera a trabajar y así tener mejor productos de mayor calidad para tener mejores ganancias al momento de exportar los productos que ellos trabajaban, disminuir las importaciones y reducir el consumo de bienes provenientes del resto del mundo. Él solo pensaba en que si él estaba en un solo país podíamos consumir lo que nosotros mismos trabajábamos, por así decirlo, en su país, y pues obviamente él estaba en contra de que consumieran lo de otras partes, bueno, los productos que venían de otras partes del mundo. Que él, bueno, también proponía que el país que exportaba utilizara sus propias naves para ahorrarse los fletes. O sea, el país que le iba a exportar era para que ellos mandaran su propia maquinaria para transportar los productos, para que igual si tuvieran cierto ahorro del dinero, del manejo, para no gastar en viajes, etcétera. Y permitir producir manufacturas con materiales extranjeros, o sea, que ellos trabajaran con materiales provenientes de otros países para que tuvieran una mejor producción, una mejor calidad y a su venta tuvieran mayores ganancias. Aquí vamos a ver lo del comercio exterior en los siglos XVI y XVII. Aquí nos dice que los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se constituyó la agricultura. Al principio era una agricultura de subsistencia donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicados a los asuntos agrícolas. ¿Qué nos quiere decir? Que esto se caracterizó por un intercambio de mercancías, tanto en lo que se dan las cantidades como lo del surtido. En los primeros tiempos predominaban los artículos exóticos y de lujo para los feudales en esos tiempos, y posteriormente fueron puestos a disposición varios metales preciosos, especias, tejidos y algunas otras materias para alimentar a la comunidad. Los países fueron Inglaterra y Holanda en las revoluciones burguesas, que fueron quienes acabaron con el feudalismo, que fue la burguesía, y fue como que es como la industria manufacturera comenzó a aumentar producciones y empezar a exportar a otros países sus materiales. También nos habla de los países como España y Portugal, que compraban los productos a las empresas inglesas y de Holanda para que obviamente tuvieran material y tuvieran un abasto, y pues la única manera en la que tenían para pagar era con los metales preciosos que se consideraban en esos entonces, que era el oro y la plata. Los metales preciosos estaban más que nada en América y España, y pues por Portugal también, en cierto modo, y se enviaban a Holanda e Inglaterra. Y pues así remontábamos a que hubiera un crecimiento de la industria para la agricultura y el comercio exterior. A finales del siglo XVII, Holanda tuvo muchísimo más poder sobre Inglaterra, ya que ellos eran los mayores productores para que exportaran y los que recibían las mayores ganancias. En América, Asia y en toda África se convirtieron suministros los metales preciosos, las materias primas como tejidos de lana, la mercería, los productos metálicos, los instrumentos agrícolas y pues algunos artículos de uso doméstico. También se empezó a trabajar lo que era el café, el cacao, el algodón, el estaño, el cobre. ¿Qué más? Y pues obviamente otro tipo de trabajos que ellos hacían. Y gracias a ello empezó a tener más potencia el comercio exterior, ya que varios países trabajaban lo que era pues sus materias para poder exportar y tener una ganancia, que en ese entonces más que nada estaban enfocados en el pago con piedras preciosas, como lo era el oro y la plata. Y al final aquí tenemos nuestras fuentes bibliográficas hechas en formato APA.
Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Irene Vianey y espero haya complementado bien esta pequeña exposición.